Cada día peor, MIPYMES entre la bancarización y la envidia. Más allá de envidias, servilismos, oportunismo, tonterías y mediocridades, la guerra contra las MIPYMES malas ha sido declarada. Mientras tanto, desde hoy el salario mínimo cubano equivale solo a $8.40. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En buena medida, la ofensiva contra las MIPYMES, anunciada súbitamente bajo la pantalla de bancarización, es consecuencia de la envidia. Quizás quienes más saben de economía e incluso quienes ignoran la materia tachen como un comentario de locura, pero coincidirán conmigo quienes han sufrido en carne propia los sucesivos procesos de expropiación y criminalización contra las empresas privadas que, desde 1959, han marcado el modus operandi del régimen temeroso de las iniciativas individuales y de la prosperidad que puedan generar estas, así como tramposo al cambiar las reglas de juego cuando va quedando atrás de la carrera. La envidia, sí, puesto que en un país donde se han entronizado en la mediocridad y el oportunismo, es obligatoria tenerla en cuenta en el análisis por el peso que lleva en las relaciones entre las personas, sobre todo en aquellas que, muy a conveniencia y muy a pesar de la realidad, continúan creyendo en ese tarugo de que todos somos iguales y que nuestra pobreza es causa del vecino que creamos rico, solo porque ha encontrado astutamente el modo de enriquecerse en esa maquinaria del Partido Comunista que vela por la supuesta estabilidad de nuestra miseria como su más eficaz método de control. En ese sentido, la envidia se ha convertido en esa guerrilla entre ciegos, donde muy pocos logran palpar las verdaderas causas de nuestros problemas y donde nos desgastamos en mezquinas rivalidades con esos falsos enemigos nuestros, creados muy a propósito para mantenernos entretenidos en la búsqueda interna del verdadero culpable. En estos debates que se han desatado a raíz de la bancarización trampa, ha pesado la envidia, sin duda alguna, que hizo evidente hasta en los debates de la Asamblea Nacional, donde, quizás por primera vez, los diputados han formado bandos opuestos entre los que están a favor de ir con todo contra las MIPYMES, la posición favorita del régimen, y los que tratan de impedir esa cacería de brujas que está por llegar y que, aunque agravará más la situación de los altos precios, le ofrecerá dos grandes ventajas al gobierno. Por un lado, el control absoluto del dinero que se mueve y sobre todo de quienes lo mueven, y por otro, como he dicho en otras ocasiones, dejar el camino limpio para aquellas MIPYMES buenas, dirigidas por personas de algún modo ligadas al régimen, que funcionarían, digamos, como un monopolio de mercado informal, sobre todo el de las divisas, manejado en última instancia por el propio gobierno. No importa si la tasa del cambio del dólar en la calle llega a 300 pesos o si sobrepasa las veces que sea. Tampoco importa si el litro de aceite vuelve a subir sobre los 1.500 pesos, cuando había logrado bajar a la mitad de eso precisamente por la competencia, porque lo más importante para el régimen cubano, además de vigilar todo, es crear una falsa empresa privada que le sea leal, tanto aquí como del otro lado del mar, y que tribute económica y diplomáticamente a su fortalecimiento político. Una empresa privada presta a lavarle la cara y por supuesto, pero también el dinero que hoy entra por todos lados en cantidades que no sabemos porque más del 90% lo hace por las vías no formales. De modo que hasta se pudiera pensar que la bancarización siempre fue la carta que se guardaron bajo la manga cuando dieron luz verde a las MIPYMES, muy conscientes de que la inmensa mayoría estaba en el ramo de las importaciones y que en muy poco tiempo agotaría la moneda nacional en circulación necesaria para adquirir dólares en el mercado informal, creando las condiciones que justificarían el corralito y por ende el extremo control de las transacciones. Este es el punto al que el régimen quería llegar, costara lo que le costara. A fin de cuentas, todo se trata de control. Alguien decía por ahí en uno de los tantos debates y redes sociales
que para creer en la posibilidad de prosperar en Cuba con un negocio privado, había que tener buena dosis de ingenuidad y desmemoria, porque cuando se hace sin ningún tipo de conexión y complicidad con el régimen, el fracaso es total, y mucho peor cuando se ignora que la dosis de envidia que desatará cualquier indicio de prosperidad. Es bajo la envidia que han perecido no solo grandes y pequeños emprendimientos de cubanos y de extranjeros, sino que hemos aprendido a llamar revendedor y mula, así peyorativamente, a pequeños comerciantes imprescindibles en la extensa cadena de intermediarias entre el productor y el cliente final. Bajo esa envidia, hemos dejado que el policía acaballe el carretillero y se lleve preso al anciano vendedor de jabitas, que multen al vicetaxista y decomisen las mercancías del vendedor ambulante o al del portal. En todas las economías existen los grandes y pequeños comerciantes, cumplen su función y dinamizan el mercado y los precios la mayoría de las veces de manera saludable, sobre todo cuando el sistema de leyes y regulaciones lo es también. Sin embargo, solo en Cuba, por esa envidia que nos inculcaron bajo la forma de principios revolucionarios, se nos lleva a llamarlos así y verlos como culpables de algo que no les corresponde. Pero más allá de envidias, servilismos, oportunismos, tonterías y mediocridades, la guerra contra las MIPYMES malas ha sido declarada y se llevará por delante a unos cuantos ingenuos y envidiosos. Los primeros reaccionarán y quizás aprenderán la lección que no quisieron aprender sobre la imposibilidad de ser un empresario en Cuba si antes no se pacta un acuerdo con la dictadura. Los segundos, los envidiosos, olvidarán muy rápido que fueron arrastrados a la perdición por sus bajas pasiones y en breve estarán listos para emprenderla contra el enemigo de turno. Siguiendo con las noticias, régimen levanta restricciones para la importación de enlatados, carnes y otros alimentos. El régimen cubano permitirá a viajeros y personas naturales la importación de alimentos de origen animal destinado al consumo humano antes que se encontraban prohibidos, según se dio a conocer la semana pasada por el Centro Nacional de Sanidad Animal, SENASA, perteneciente al Ministerio de Agricultura. Las nuevas disposiciones permiten la entrada a Cuba de productos como conservas cárnicas de bovino, porcino, siempre que sean enlatadas por marcas comerciales reconocidas desde países como España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Portugal, México, entre otros. Asimismo, permite la importación de carnes frescas, congeladas, deshidratadas o saladas, vísceras comestibles o productos cárnicos semi-elaborados como hamburguesas, picadillos, albóndigas, jamones crudo, fermentados, entre otros, provenientes de los países antes mencionados. Igualmente se podrá ingresar a la isla sin fines comerciales, pescados y mariscos frescos, alimentos secos para mascotas con base proteica diversa, cerdo, vegetales, aves, pescado, así como leche fluida pasteurizada, condensada, evaporada, postres lácteos, queso pasteurizado originarios de cualquier área geográfica. Otros alimentos avalados por la nueva normativa son los enlatados cárnicos de ave, conserva debidamente identificado de marcas comerciales de República Dominicana, España, Francia, entre otros, mientras otras importaciones como los embutidos se recibirán de forma temporal. Estos deben estar elaborados en base de res o cerdo y proceder de España, Estados Unidos, Canadá y los países anteriores. Entre las prohibiciones absolutas se mantiene la no importación de lácteos y sus derivados no pasteurizados, naves de pollo y otros empanados crudos no fritos, carnes frescas, cortes con hueso de cualquier origen, así como otras carnes de faena silvestre en todos sus modos de presentación. Estas recientes medidas constituyen un intento de la dictadura de la isla para aliviar la grave crisis económica y alimentaria que atraviesa el país. En julio de 2021, tras las históricas protestas que sacudieron el país, el régimen de La Habana anunció otras medidas que flexibilizaban la importación de alimentos y medicamentos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor,
nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.